El mensaje de hoy tiene que ver con la segunda parte de que comenzamos el domingo pasado, nada más que con otro nombre. El domingo pasado se llamó Cómo caminar en Cristo. Ahora es la segunda parte, pero el mensaje se llama Haz depósitos en el cielo. Y esto es uno de los mensajes más importantes que vamos a compartir, hermanos, en el camino donde vamos ahorita. Y quiero que presten atención, sobre todo en la segunda parte en adelante. Primero vamos a leer un poquito de escritura y luego vamos a estar determinando cuál es la voluntad de Dios y lo que es la vida eterna. Bien, entonces, haz depósitos en el cielo. Y les dije, vamos a Marcos capítulo 10. Son pasajes conocidos, pero los vamos a estar viendo desde otro punto de vista. Y la Escritura siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. En el versículo 17 de Marcos 10, dice, ahí tiene el joven rico, ¿verdad? Ahí arriba. Dice el pasaje, al salir él para seguir su camino, Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, andaba buscando la vida eterna, ¿verdad? Obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la respuesta de Jesús, para asombro de muchos, hubiera sido totalmente diferente. O sea, no hubiera dado la contestación Jesús que le dio al joven rico aquí. Porque Jesús estaba ministrando en este pasaje en el Antiguo Pacto. Estaba bajo la ley. Por lo tanto, la recomendación que da es bajo la ley, porque el espíritu de las personas a las que les hablaba era un espíritu que aún no nacía de nuevo como el de ustedes. Entonces, Jesús le contesta en base al Antiguo Pacto. Le pregunta acerca de la vida eterna. Y Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Le dice, los mandamientos sabes, no adulteres. Este es el orden en el que él los aplicaba muy probablemente, porque no están en orden como viene en Éxodo, pero muy probablemente este es el orden en el que el joven rico aplicaba estos mandamientos a su vida. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y antes se me hacía un poquito arrogante la forma en la que él exponía esto, porque cómo le iba a decir a Jesús, todo esto lo he guardado, ¿verdad? Tu respuesta no es suficiente para cómo heredar yo la vida eterna. Pero, y entiendo por qué lo dice, ¿verdad? Ya lo explicamos las últimas 2 semanas, acerca de que los judíos, así como Pablo, que eran celosos de guardar la Torá, obviamente guardaban el aspecto físico del mandamiento, pero no sabían el aspecto espiritual. Pablo lo descubrió más tarde cuando Jesús lo ministró cara a cara, ¿verdad? Y Pablo entendió, como dice Romanos 7, que la ley es espiritual, de manera que no es nada más cumplir el aspecto físico, sino también tiene un aspecto espiritual que es presentado y que todos nosotros fallamos, porque no es no matarás nada más, sino si te enojas con tu hermano, ya cometiste homicidio. Entonces, ese aspecto espiritual
es un aspecto que la mayor parte de nosotros no aplicamos, ¿verdad? Cuando andamos tratando de caminar en la ley, pero en el momento que lo identificas, dices, he fallado en todos los mandamientos. Y con esto demuestro que la ley es buena. Lo que vino a hacer, hizo y hace en nosotros, viene a condenar el aspecto, a mostrar el pecado que hay en nosotros y la incapacidad nuestra de poder salir de esa situación. No podemos. Entonces, el identificarlo, eso es el primer paso, hermanos. Pero sin tomar en cuenta el aspecto espiritual, el joven rico, Jesús le propone la siguiente opción. Y le dice, entonces Jesús mirándole, 21, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. En uno de los evangelios dice, da a los pobres. No implica que lo dé todo, aquí sí, pero no importa. La cuestión es que Jesucristo le presentó algo al joven rico que no es nacido de nuevo en el aspecto del alma. Y le dijo, dalo a los pobres. Y cuando Jesús le presenta eso a él, obviamente sus posesiones eran muchas, le tocó el aspecto del dinero y su interior le expuso el pecado. Lo que él tenía no importa, hermanos. El aspecto es que la respuesta en su carne fue entristecerse y retirarse de Jesús. Cuando pudo haber sido uno de los... De hecho, Jesús le dice, dalo todo a los pobres y ven y sígueme. O sea, lo estaba llamando para ser parte de esos 12. Y él se entristeció y se fue por el camino, sin tomar esa palabra. Y de ahí es donde sigue el texto, diciendo, 22, pero él afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y ya hemos dicho que el problema no es el dinero, hermanos, porque más adelante, en el siguiente versículo, Jesús les dice cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces tu problema está en la confianza que pones en las cosas. En este caso fue el dinero. Si tu confianza está puesta en alguna otra cosa que no sea Dios, entonces estás en un problema. A esas personas les es sumamente difícil darse cuenta y entrar voluntariamente en el reino de los cielos. No se puede. Pero Jesús le dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Dios sabe cómo entrar en nosotros para identificar esos aspectos de la carne y que nosotros podamos verlo, voltear a verlo a Él. Y a veces me decían, es que, o sea, el problema son las riquezas, pero no son las riquezas, hermanos, porque cuando dice cuán difícilmente es entrar en el reino de los cielos, mi pregunta siempre ha sido, ¿qué es más difícil? ¿Que un pobre entre en el reino de los cielos o que un rico? No, un rico, porque aquí dice, no, no es cierto. Para los dos es imposible y para los dos es tan fácil, porque la entrada es la misma, es Jesús. Entonces, el problema no es los bienes, sino la confianza que nosotros ponemos. Ok, entonces, la respuesta de Jesús, hermanos, que le provee a esta persona, a este joven, que muchos dicen que era Bernabé. No, a mí no me consta, pero pues digo, a los que han estudiado eso, pues digo, es parte de su estudio, ¿verdad? Cuando Jesús le responde en esta manera, en sí, no estaba tratando de arruinarlo, no estaba tratando de decirle,
queda en la ruina y luego vienes a mí, ¿verdad? Te estoy pidiendo que te quites de todo eso para arruinarte. No, ese no era el problema, hermanos. La situación, la respuesta que Jesús le dio tiene que ver con, ahí dejen si quieren su dedo, pero tiene que ver con Mateo 4, en donde Jesús, antes de entrar en la sinagoga de Nazaret y exponer, híjole, ampliamente el libro de Isaías, en el versículo 17 les dice Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, por primera vez el reino de los cielos venía a esta tierra y exponía la parte que cada uno de nosotros tenemos que jugar. Y Jesús les estaba diciendo, esta es la forma, el reino de Dios se ha acercado a vosotros y esta es la forma en la que Dios hace las cosas. Les voy a enseñar a vivir, en pocas palabras, como Dios vive. Porque Jesús siempre hizo lo que veía al Padre y hablaba lo que oía al Padre decir. Entonces Jesús, siendo hombre, vivía en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos en él nunca permitió que el sistema del mundo pudiera tocarlo en algún aspecto. Ni en el aspecto económico, ni en el aspecto de hambre, de sufrir alguna necesidad, ni en el aspecto espiritual, bueno, si se puede decir espiritual, ni en el aspecto de agresión, en ningún aspecto el sistema del mundo pudo venir y dañar a Jesucristo. Intentaron muchas veces, pero Jesucristo siempre se sobrepuso a toda adversidad que se encontraba en el mundo, porque vivía en el reino de los cielos, vivía en donde Dios vive. Ahorita entramos en eso, en la eternidad. Y la eternidad, hermanos, no es una línea recta de tiempo. De hecho, no tiene nada que ver con el tiempo. No tiene nada que ver con qué tanto vamos a vivir. Tiene que ver con la calidad de vida que tengamos aquí en la tierra, comenzando aquí en la tierra. ¿Ok? Pero entonces Jesús no estaba tratando ni de arruinarlo, ni de causarle algún daño al joven rico. Lo único que estaba tratando de hacer era de abrir su entendimiento para que él pudiera cambiar de sistema, para que él pudiera ver el sistema en el que se estaba desarrollando, que era la ley, que era el viejo pacto, y de alguna forma que el joven rico pudiera entender el nuevo sistema del reino de los cielos. Y eso es lo que con su respuesta Jesús trató de ocasionar en el joven rico, de que dejara de ver el sistema natural y pusiera su atención en el reino eterno de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque seguimos, hermanos, contestando ¿quieren un ejemplo de cómo desarrollarse en el reino de los cielos en todo aspecto? Bueno, el ejemplo es el que dio Maki hoy. ¿Cómo hubiéramos nosotros contestado ante una situación y no es para condenar a nadie, nada más quiero que se analicen, cómo hubiéramos contestado nosotros si nos hubieran dicho lo mismo? A lo mejor sarcásticamente, a lo mejor burlonamente, yo no sé cómo vendría ese empleado con Maki, a lo mejor lo vio con máscara y dijo, aquí lo voy a agarrar en curva, y para que aprenda una lección, no sé, ¿verdad? Sin máscara, sí, para que aprenda una lección, aquí es donde yo voy a entrar y le voy a decir, hey, di positivo a eso. ¿Cómo hubiéramos contestado nosotros?
a lo mejor groseramente, la mayor parte de nosotros no hubiéramos sido intimidados con eso, pero a lo mejor hubiéramos contestado groseramente. ¿Y a ti qué te importa? Y si ya la ciudad lo permitió, ya podemos andar en donde quiera, ¿verdad? Menos de que la tienda requiera que uses la máscara, pero ya me dijeron que no. Pues, ¿a ti qué te importa? ¿Por qué no vas y te entrometes con tu familia y me dejas a mí? Hay muchas... Es la manera carnal, hermanos, en la que la mayoría de nosotros contestamos. Y a lo mejor no está mal para el mundo, pero no estamos caminando en el reino de los cielos. Y Jesús vino a mostrarnos el nuevo camino y a mostrarnos que la sana distancia es para contagiar a todo aquel que está enfermo de la sanidad de Cristo y no el problema del mundo que nos contagia a nosotros. Y dice, hay muchos que les contestan y les dicen, sí, ya sé que eres cristianito, pero déjame decirte que hay muchos cristianos que yo conozco que les dio el COVID-19. Por eso, hermanos, ¿y eso qué quiere decir? Que Dios no es veraz, que Dios no es verdadero, que su palabra de sanidad a través de Jesucristo y sus promesas no son ciertas porque algunos cristianos son incrédulos o infieles en su caminar. Así juzgamos y así juzga el mundo. Y tenemos nosotros que tener cuidado nada más en el aspecto de fijarnos, ok, ¿cuál fue mi primera respuesta? Cuando vinieron y el diablo, porque obviamente no es la persona, es el diablo utilizando a esa persona. Cuando vino esa tentación, ¿cuál fue mi respuesta? Entonces, contestar en el reino de los cielos es decir, no, el que va a salir contagiado eres tú. Y la luz del Señor te va a alcanzar. Y si te acercas un poquito más, desde ahorita vas a quedar totalmente sano de ese temor que está obrando obviamente en ti. Esa es la forma correcta de contestar. Y mantiene esa paz, ¿verdad?, en tu interior. Ese es Dios trabajando en el reino de los cielos en nosotros, hermanos. Y mostrándonos que sí hay días de cielo sobre la tierra y que podemos vivir en esa victoria porque Jesús, hombre, vivió en esa victoria. No me estoy comparando con Él, porque obviamente Él caminó perfectamente, pero Él nos está diciendo que si nosotros aprendemos a caminar en la identidad en Cristo Jesús, podemos alcanzar las mismas victorias que Él alcanzó. No hay nada imposible si hacemos lo que la palabra nos dice. ¿Cómo debemos de caminar? Bien, entonces, ¿qué es la vida eterna? Me voy un poquito más rápido porque quiero llegar a los depósitos, hermanos. Quiero que ustedes entiendan ese aspecto. Y no, lo voy a dejar para la otra. Para la otra sesión. Bien, entonces, ¿qué es la vida eterna? Ya les dije, no es la cantidad de tiempo que yo viva, sino la calidad de vida que yo tenga. Eso se refiere a la vida de Dios. Y les estaba diciendo que Dios no vive en un tiempo lineal, en el que hay un principio de tiempo y hay un final de días. Dios no vive en eso. Eso sería una línea recta. Dios vive en la eternidad. Y en la eternidad, hermanos, es como si cerráramos esa línea y le hiciéramos una curva. De manera que Dios, el presente, es lo mismo que estar en el pasado o en el futuro. No hay tiempo en la eternidad. Entonces tenemos que entender eso. Esos conceptos son difíciles de entender, pero la eternidad no tiene tiempo, ni materia, ni espacio. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en un reino totalmente contrario al sistema del mundo en el que estamos viviendo, para poder experimentar victoria sobre victoria.
Entonces, la vida eterna es, y yo sé que para muchos es difícil entender esto, pero se los voy a comprobar como todo, ¿verdad?, que hacemos. En Juan 17:3, la vida eterna, hermanos, es aprender a vivir la vida de Dios. Es la forma en la que Dios vive, que nosotros tenemos que aprender, estando aquí en la tierra, aprender a vivir del reino de los cielos. Entonces, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pues la única forma de conocer al único Dios verdadero es a través de Jesucristo a quien Él envió. Si no, no hubiéramos tenido nosotros acceso a esa forma de vida que Dios tiene. Y no solamente lo envió para darnos la instrucción, sino que Él nos demostró con su vida que se puede vivir en victoria tras victoria. Y a Jesucristo nadie lo pudo tocar. Al último, Él puso su vida por nosotros, pero nadie lo pudo tocar cuando trataron de hacerle daño. Nadie le pudo poner una mano encima. Nadie, hermanos. Ustedes no me pueden mostrar una parte en la Escritura donde diga, y Jesucristo tuvo un ojo negro, o le causaron una herida, o X. No hay ningún lugar, con excepción del lugar cuando dice, Él puso su vida por nosotros y permitió desde el jardín de Getsemaní hasta la cruz que el hombre le pusiera la mano encima. Pero eso fue porque accedió morir por nosotros. No metió sus manos. Bien, ok. Entonces, estamos hablando de la vida de Dios. La vida de Dios en el cielo, hermanos, no tiene ninguna enfermedad. Así vive Dios, ¿verdad? Sin ninguna enfermedad. No es como que no nos puede atender porque trae máscara, ¿verdad? O X, como nosotros acá. Dios no tiene ninguna enfermedad. Dios no tiene ninguna escasez ni pobreza. No tiene. Jesús aquí en la tierra, cuando tuvo que echar mano para poder pagar algunas cosas como los impuestos de él y de Pedro, simplemente recibió la instrucción del reino de los cielos y fue y sacó unas monedas de un pez y con eso pagó los impuestos para él y para Pedro. Cuando tuvo hambre o dar de comer, multiplicó el pan. Entonces, a pesar de que las circunstancias vinieron en su contra, nunca padeció por las circunstancias, sino siempre caminó en esa victoria. ¿Sí me entendieron, verdad, hermanos? Es lo que quiero que se den cuenta, que nosotros tenemos la misma capacidad en Él para poder sobreponernos a toda situación. Pero tenemos que aprender a caminar en nuestra identidad, que obviamente está en Cristo Jesús, ¿verdad? Bien, entonces, en la vida eterna hay paz, amor, gozo, benignidad, bondad, todos esos aspectos hermosos, hay provisión, hay todo lo que necesitemos, y las noticias buenas son que no solamente existen y están reservadas en el cielo para nosotros, sino que no se corrompen y nunca se acaban, siempre están disponibles para nosotros. Y estos son buenas noticias. Bien, entonces, la vida eterna, nada más les voy a leer 3 puntos que el Señor me dio. La vida eterna comienza cuando nosotros nacemos de nuevo. Ya la identificamos, 2 Corintios 5:17, nacemos de nuevo, tenemos acceso y hemos entrado a la vida eterna. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿están en la vida eterna? La respuesta de ustedes es, sí, ya estoy en la vida eterna, porque Dios me la concedió. Es el punto número 1. Dios vive en la eternidad. Isaías 57, se los voy nada más a respaldar.
Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Entonces Dios vive en la eternidad. Y para nosotros disfrutar la eternidad, tenemos que conocer en dónde vivimos y a través de quién podemos vivir en esa vida gloriosa, hermanos. Es una vida gloriosa, porque no hay necesidad ni padecimiento de nada, y todo es suplido en abundancia. Y esto es algo que tenemos que aprender, a que Dios no solamente suple, sino que derrama a tal grado de que no solo tus necesidades son suplidas, sino también para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Siempre hay abundancia en Dios, y eso es lo que estamos nosotros aprendiendo a vivir en esa vida eterna en la que Dios vive. Ok. Ahora, esto se los dije la semana pasada y se los quiero recordar rápidamente antes de entrar en los depósitos y cómo es que nosotros depositamos en nuestra cuenta. ¿Se acuerdan que en Romanos 8:2 en la NLT decía o dice, en la Reina Valera dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? La NLT dice, el poder del Espíritu que da vida. Y quiero que pongan atención aquí. El poder del Espíritu que da vida. ¿Cómo da vida? En Cristo Jesús. El poder del Espíritu, del Ruach, que da vida en Cristo Jesús. Se lo vuelvo a repetir. El poder del Espíritu que da vida en Cristo Jesús. Entonces, para que el Espíritu de Dios pueda intervenir con poder en este cuerpo mortal y darme vida, tengo que aprender a vivir y hacer las cosas como Cristo las hizo aquí en la tierra. Es bien sencillo. Y luego viene esa descripción majestuosa de Romanos 8:11, donde dice, y si el Espíritu que levantó de los muertos, aquí está aplicado, el Espíritu que levantó de los muertos, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vive en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestro cuerpo mortal por el Espíritu de Dios. Entonces, es en Cristo Jesús que el poder del Espíritu que da vida, ¿verdad? Es en Cristo Jesús que nosotros podemos recibir ese poder. Y ese poder es el que el mismo Espíritu vivifica nuestro cuerpo mortal. Entonces, de repente, el aprender a vivir en Cristo, en Él o en Dios, se comienza a ver o a comportar como uno de los aspectos más importantes de la vida del cristiano. Obviamente, exponer la carne es un punto muy importante, pero el aprender a vivir en nuestra identidad, el poder leer la palabra de Dios e identificar todos los lugares donde dice en Él, en Cristo, en Dios, y tomarlo y aplicarlo a nuestra vida, es permitirle al Espíritu, al poder que hay en el Espíritu de vida, que opere en nuestro cuerpo mortal. Cada vez que yo tomo algo que Jesús hacía, también se está haciendo en mi vida. También está aplicándose dentro de mí cuando yo tomo ese pasaje
y digo, no, el COVID no me hace nada, sino que la palabra dice, no me sobrevendrá mal, ni plaga va a tocar mi morada. Cuando yo vivo en esa ley del espíritu de vida y no en el aspecto de temor del COVID-19, estoy permitiendo que el poder del espíritu de vida vivifique mi cuerpo mortal. En eso estamos entrando, hermanos. Y cada vez vamos a estar entrando un poquito más profundo, porque yo quiero que ustedes lo identifiquen y lo apliquen todos los días. Y requiere de diligencia, de leer la Biblia. Es la única conexión que tenemos con todas las cosas que dan vida. La palabra de Dios, que es vida, ¿verdad? Bien. Ok, entonces, cuando nosotros vemos esas verdades o esas promesas, estamos identificando quiénes somos en Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ya identifiqué un aspecto de quién soy yo en Cristo. Y para todos aquellos que estén preguntándose, pero ¿cómo? O sea, yo no puedo llamarme el justo, o yo no puedo llamarme el sano, o yo no puedo decir que Dios me ama igual que a Jesús. ¿Cómo se atreven a decir eso? Yo los invito a que lean los pasajes. ¿Quieren identificar si ustedes son la justicia de Dios? Vayan a 2 Corintios 5:21. ¿Quieren identificar si Dios los ama igual que Jesús? Vayan a Juan 17:23. Léanlos, hermanos. Y luego pregúntense, ¿lo puedo creer? ¿Es cierto lo que está diciendo esto para mí o es para alguien más? La forma más sencilla de convencer a alguien no es debatiendo con él, sino ir con esta persona que, por ejemplo, yo les he comentado que a mí me decían, ¿quién es justo en esta congregación? Y antes de que levantara la mano, decía, no te atrevas a levantar la mano, porque no hay ni uno solo, ni un justo. Bueno, eso es lo que Romanos 3:23 por ahí dice. Es cierto, hermanos, todos tenemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero luego Él vino y murió por nosotros y nos dio su justicia. Entonces yo ya no puedo decir que no soy justo, porque Él me hizo justo con su justicia, no porque yo lo quisiera. Entonces ahora tengo que comenzar a identificar lo que Él dice que soy. Si yo no me identifico con lo que Cristo dice que soy, lo creo y lo vivo, no voy a vivir como cristiano muchos años en esta tierra. Porque el poder del pecado y de la muerte va a tomar ocasión en nosotros y nos va a llevar con una enfermedad y nos va a quitar de en medio. Como muchísimos cristianos han muerto y prefieren cualquier cosa antes de decir yo soy esto en Cristo Jesús. Es que se oye como arrogancia. No es arrogancia, hermanos, es humildad. El identificar una promesa que a Jesús le costó la muerte y muerte de cruz, y poder decir, Jesús murió para que yo fuese eso en Él, no en mis propias fuerzas, en Él, es someterse a su palabra y decir, Señor, te adoro, te glorifico, tú eres el Rey de mi vida, tú eres el Señor de mi vida. Si tú dices en cuatro patas me pongo. Pero no dice eso. Dice que Él da gracia a los humildes, someterse a su palabra, y resiste a los soberbios, todos aquellos que quieren vivir su propia vida cristiana o bajo la ley, hermanos. Es lo mismo. El yo tratar de obtener algo por mis propias fuerzas es Dios resistiéndome. Qué tremendo, ¿verdad?
Y así nos han enseñado por muchísimos años. Bueno, no es el mensaje de hoy. Y la otra parte de cuando nosotros vemos una verdad, que primero identificamos quiénes somos, y la otra es qué dice que tenemos. ¿Ok? Si dice que tenemos la sanidad en Cristo Jesús, entonces es un beneficio para mí en el reino de los cielos. Tengo que aprender a vivir bajo esos beneficios, bajo esa herencia que tenemos en Cristo Jesús. Ok, ahora, vamos a 1 Timoteo. Ya no tardo mucho, pero esto lo hice ahora a propósito porque quiero que identifiquen esto como algo muy importante en sus vidas, hermanos. 1 Timoteo capítulo 6. Y el otro no me lo sé, Mateo 6 creo. Sí, Mateo 6. En esos dos versículos hay una verdad que yo quiero que ustedes identifiquen. Mateo 6:19, Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Ya ves, como no hay que hacernos tesoros, bueno, ok, sí, no nos hagáis tesoros en la tierra, pero sí podemos hacernos tesoros en el cielo. Y esto fue lo que obviamente el joven rico no entendió. Jesús lo estaba invitando a dejar sus tesoros terrenales y que comenzara a hacer depósitos en el reino de los cielos. Pero no para cuando entrar en el cielo, sino para poder echar mano de esos depósitos estando aquí en la tierra, viviendo en el sistema de la vida eterna. Es algo nuevo. Entonces yo sé que tienen que primero checarlo y que les haga clic y todo. Yo entiendo. Pero el sistema del reino de los cielos, hermanos, es un sistema en el que cuando nosotros vivimos en acuerdo con el Espíritu, con lo que somos en Cristo Jesús, estamos haciendo depósitos continuamente en nuestra cuenta en el cielo. Hay una cuenta en el cielo en la que se están anotando y depositando todas nuestras elecciones en cuanto a que aquí tuve la oportunidad de tomar una decisión en el mundo o aquí tuve una oportunidad de tomar una decisión en el reino de los cielos. Y estamos haciendo depósitos con un propósito que ahorita vamos a ver. Nada más quiero que identifiquen eso. La palabra tesoros, les voy a leer el versículo 20. Dice, sino haceos tesoros en el cielo. Jesús te está, si lo quieres ver así, mandando que dejes de hacer tesoros en la tierra y que tu atención la pongas en hacer tesoros en el cielo de aquí en adelante. Y hacer tesoros en el cielo, hermanos, yo ahí les apunté la palabra en haceros tesoros o aseos. Esa palabra en la King James es lay up, creo. Déjenme rápidamente nada más buscarla. Mateo 6:19. La palabra es, en el 20 dice, but lay up for yourselves
Lay up for yourselves. La palabra lay up es la palabra, ahí la dice, ni la quiero pronunciar, tesaurizo, no sé cómo se pronuncia en griego, pero el significado es tremendo, porque dice amasar, lay up, aseos. Todavía no llego a tesoros, estoy hablando con la palabra aseos. Lay up significa amasar algo, amontonar, hacer reservas, guardar para tiempos futuros. Ahorita les voy a leer una muy bonita del diccionario Thayer. Entonces, cuando Jesús nos está diciendo, hazte tesoros en el cielo, te está diciendo, amasa, haz reserva, separa, amontona, y luego te dice la palabra, ustedes la pueden leer, no digan, ay, es que el pastor está diciendo, no, ustedes la están leyendo, ustedes tomen su propia decisión. Pero eso es lo que significa, amasa, amontona, y luego usa la palabra tesoros. Y la palabra tesoros es la palabra tesauros. Y la palabra tesauros, ustedes la pueden leer en el diccionario también, significa hacer depósitos. Y luego viene la palabra wealth, riquezas. No la voy a tocar porque muchos se me ofenden en ese aspecto. Es la verdad, pero no la voy a tocar hoy. Voy a utilizar la palabra depósitos. Entonces, amontona, haz reserva de depósitos en el cielo. No aquí en la tierra. No está peleado Dios con que tengas una cuenta en el banco. No está peleado con que tengas guardado algo. No está diciendo eso, hermanos. Está diciendo, pon tu atención y en lugar de tratar de amasar cosas para aquí en la tierra y hacer mucho dinero, como es el sistema del mundo, para que puedas vivir una vida, ¿verdad? Dios te dice, quita tu atención de eso y comienza a trabajar y amontonar o amasar depósitos en el cielo. Eso es lo que le estaba diciendo el joven rico. ¿Lo ven? ¿Lo dije yo? Bueno, ustedes estudienlo también. Yo no puedo hacer el trabajo por ustedes. Ustedes tienen que hacer su trabajo también. Pero ahí está. Y luego nos vamos a 1 Timoteo, capítulo 6. Y les voy a comenzar a leer del versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, ya teniendo la base de Mateo 6, 19, y lo que significan esa palabra, en el 17 dice, a los ricos de este siglo, ¿a quién creen ustedes que les está hablando ahí? Sin consultar ningún otro versículo. Si yo les pregunto, ¿a quién le está hablando ahí? A los ricos de este siglo. A todos, ¿verdad? En general, le está hablando a todos. Pero está haciendo una diferencia a todos los ricos. Está haciendo una diferencia en donde pongan su esperanza. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos,
ni pongan la esperanza en las riquezas. Ya lo vimos. Jesús le dijo al joven rico que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Porque esos ricos confían en las riquezas. Es muy difícil que quiten sus ojos de esas riquezas y la pongan en el reino de los cielos, porque tienen su corazón depositado y su seguridad en cuánto dinero tienen en cierta cuenta. Cuando alguien les pide que los dejen, díganle a me voy a ir hasta mero arriba, a un Bill Gates que dé su fortuna y le aseguran su entrada en el cielo, para que vean lo que les va a decir. No es que sea imposible para Dios, pero Dios está diciendo, los que confían en las riquezas es muy difícil. Sin embargo, dice Jesús, para Dios no hay nada imposible. Y lo ha hecho con muchísimos ricos que han finalmente quitado sus ojos de eso y han puesto su confianza en Dios. Entonces no es imposible para Dios, nada. Pero aquí está diciendo, si tú te consideras rico o llegas a tener riquezas en la tierra, Pablo está diciendo, no pongas tus ojos o tu esperanza en esas riquezas, sino pon tu esperanza, dice, las cuales riquezas son inciertas, ¿es cierto eso? Sino pon tu esperanza en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas, no te quita nada de que tengas bienes, ni que tengas riquezas, ni que las tengas en la cuenta del banco en abundancia. No te está diciendo que no lo puedes hacer, pero te está diciendo no pongas tu esperanza en esas riquezas, sino ponlas en el Dios vivo, el cual te da todas las cosas que hay en abundancia para que tú las disfrutes. Entonces, si yo algún día tengo 10 carros y no tengo mi esperanza puesta en esos carros, quiere decir que en cualquier momento Dios puede entrar y me puede decir, quiero que le des uno de cada de los carros que tienes 10, quiero que los entregues a estas 10 personas que te voy a decir. ¿Estaría yo dispuesto a hacer eso? Bueno, eso es no tener mi esperanza puesta en las riquezas, sino en todo lo que Dios me ha dado, en el Dios vivo, que tengo mi esperanza, que me ha dado todas esas cosas, para que las disfrute, pero no para que me posean a mí. Pues tengo que entender esa diferencia y llegar a eso. Y si alguno de ustedes, como yo en muchas áreas, digo, Señor, es que no he llegado a eso. Dios lo único que está esperando es que tú vengas delante de Él y le digas, Padre, no he llegado a ese lugar, pero sé que tu voluntad es que la esperanza mía está puesta en ti y no en ninguna posesión que yo tenga. Lo confieso delante de ti, Padre, y te doy gracias porque tu Espíritu, en acuerdo con lo que tú estás diciendo, es el responsable para cambiar y direccionarme hacia el reino de los cielos. ¿Lo ven? Estoy exponiendo todo. No tengo que cambiar en el instante, tengo que confesar lo que en mi carne todavía es de tropiezo para mí. ¿Lo están viendo, hermanos? Y para esas personas, hermanos y hermanas, si tropiezas no es problema. Si vuelves a tropezar no es problema con Dios. No tienes que estar pasando todos los domingos a arrepentirte y decirle, Señor, perdóname, volví a caer. No, Dios sabe que vas a caer muchísimas veces. Dios está simple y sencillamente entrenándote para que camines en el reino de los cielos, confesando lo que tu carne tiene todavía delante de Él e identificándote con Cristo todo lo que Él es, llamándote así. Tropiezas, te levantas, sigues confesando. Tropiezas, te levantas, sigues caminando. Te vuelves a tropezar, sigues caminando. Pero
siempre bajo ninguna condenación y bajo ninguna acusación para el cristiano, porque ninguna de ellas hay para los que estamos en Cristo Jesús. Cuando nosotros aprendemos a caminar así, hermanos, entramos en una libertad que los que están allá afuera, estoy hablando de cristianos, no me estoy refiriendo al mundo, me estoy refiriendo a la religión. Cuando tú caminas exponiendo tu carne e identificándote con Cristo, ¿quién eres tú en Cristo Jesús? Las religiones que están allá afuera te van a acusar de libertino, te van a acusar de que cómo te atreves a llamarte el justo en Cristo Jesús, que cómo te atreves a llamarte sano si estás enfermo, que cómo te atreves a decir que eres rico si Jesús no tenía ni en dónde reposar su cabeza cuando andaba ministrando, lo cual es una mentira tremenda, pero así lo dicen y así te apuntan con el dedo. Entonces, Pablo nos da, me voy a nada más a desviar en 2 versículos y ahorita termino ya con esos depósitos. En Gálatas 5, Pablo nos advierte, porque a Pablo lo acusaron muchas veces de eso. Dice en el 5:1, lo voy a leer primero, se me hace que está en el 2:16. No lo tengo, 2:4. Ok, les voy a leer el Gálatas 2:4, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, para volverte a la ley. ¿Cómo te atreves a decir eso si la ley dice, verdad? Y luego, en el 5:13 y 5, en el 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, permanece firme en esa libertad. Y en el 13 dice, porque, 5:13 Gálatas, dice, porque vosotros, hermanos, ¿qué dice? A libertad fuiste llamados. El ser libres en Cristo Jesús, y lo entienda quien lo entienda, y el que no lo entienda, pues que no lo entienda. Ser libres en Cristo Jesús significa caminar sin tener ninguna acusación, sin tener ninguna condenación, exponer lo que tu carne tiene todavía, levantarte y tropezar y volverlo a hacer, y levantarte y tropezar y volverlo a hacer, identificarte con Cristo una y otra vez. En esa libertad no hay ninguna acusación. Es una libertad que la ley no permite, hermanos, y que te van a cuestionar cuando tú estés caminando en eso. Acuérdate del amor de Cristo, porque vivimos en el amor de Cristo también. No tenemos que responder a nadie que no entienda. Pero este versículo nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Yo ya estoy consciente de que no hay nada que pueda cambiar por mí mismo. Todo aquello que no quiero hacer, termino haciéndolo. Todo aquello que prometo que voy a hacer, no lo cumplo. Porque la carne nunca puede alcanzar la santidad de Dios. Entonces Dios te dice, te estoy dando mi Espíritu Santo para que vivas por gracia, para que camines en lo que te tienes que quitar en tu carne y permitas que yo haga ese cambio dentro de ti. ¿Ok? Eso es lo que vimos desde hace 2 semanas.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Ok? No voy a decir, bueno, ok, soy libre, puedo seguir haciendo lo que siempre hago. No, no está diciendo eso. ¿Ok? Bien, con esto termino. En Primera de Pedro 1:4 les vuelvo a recordar que tenemos una herencia. Híjole, discúlpenme, hermanos, tengo que ir a 1 Timoteo 6 nuevamente, no terminé, y ahorita termino con Pedro. 1 Timoteo 6, 17, ahí me quedé. Sino pon tu esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y te dice cómo hacerle. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y luego usa una palabra en el 19 que quiero explicárselas. Atesorando para sí, para ti, cada uno de ustedes individualmente tiene que practicar y atesorar para sí mismo. Nadie puede hacer tesoros en el cielo a favor tuyo. No hay nadie que lo pueda hacer. Solamente tú lo puedes hacer. Y aquí dice, atesorando para sí, para cada uno. ¿Alguien lo tiene en la King James, ese 6:19? ¿O lo busco yo? No, en inglés. Mira, ven cómo dice, laying up in store for, ¿para quién? For themselves. O sea, cada uno tiene que hacer esos montones, tiene que atesorar, tiene que hacer esa reserva, tiene que amasar y hacer depósitos. ¿Cómo? Caminando en la identidad en Cristo Jesús. Pero miren lo que significa la palabra atesorando. Yo aquí se los apunté. Eso ustedes lo pueden consultar en el diccionario Taller. Ahí en la eSort lo pueden hallar. Atesorando, miren lo que dice, to store up abundance for future use. Qué tremendo, ¿verdad? Almacenar abundancia para uso futuro. Cada vez que yo camino y me identifico con Cristo, estoy haciendo depósitos, estoy amontonando, amasando en el cielo para uso futuro. Para cuando yo necesite algo, hermanos, simplemente estire la mano y eche mano de esa vida eterna. ¿Lo ven? Y eso es lo que dice más abajito. Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y echar mano, la palabra echar, ¿me la pones en el thank you. That they may lay hold on eternal life. Bueno, esa palabra lay hold, o en la Reina Valera, echa, es, se lo voy a leer así como está en inglés, to rescue one from peril. La palabra echar mano o lay hold la podemos traducir como el rescatarnos, para rescatarnos de peligros venideros. Cada vez que tengo una enfermedad, cada vez que tengo una necesidad, una escasez, una deuda, cada vez que tengo un peligro en la calle, tengo yo acceso a los depósitos de caminar en mi identidad en Cristo. Puedo echar manos
de ello para ser rescatado de ese peligro en particular. No lo entiendo todo, hermanos, porque es algo que obviamente es nuevo en lo que estamos entrando, pero quiero que ustedes se den cuenta de que esos depósitos en el cielo son más reales de lo que nos podemos imaginar. Y con esto termino, y cuando Pedro dice que tenemos una herencia reservada en el cielo para nosotros, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita. Bueno, gracias por la información, Pedro, pero ¿de qué me sirve que esté allá en el cielo? Tiene que haber una forma en la que yo pueda tomar de esas reservas, echar mano para momentos en los que los necesito y por fe traerlos a este ámbito terrenal. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y eso es lo que dice Pedro. Dice en 1 de Pedro 1:4, dice para una herencia incorruptible, no se corrompe, incontaminada, no se contamina, e inmarcesible, que no se marchita, que está reservada en el cielo para vosotros. ¿Ok? Entonces ya sabemos que Dios tiene en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él tenemos una reserva. Por eso dice el Espíritu, en Cristo. El poder del Espíritu que da vida en Cristo. En Él tenemos esos depósitos, en Él caminamos, en Él nos movemos, en Él hacemos todas las cosas. No hagas nada separado de Cristo. Todo lo que hagas, todas tus oraciones, ten a Cristo presente. Él es el medio en el que tenemos acceso a la vida eterna, hermanos. A la vida de Dios, ahorita mismo. Esa es la vida eterna. Y nosotros fuimos hechos partícipes de la deidad, de su naturaleza divina. Ahí mismo lo dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3. Qué tremendas promesas como para decir, pues es que me van a decir que cómo me atrevo, que me van a poner presión en... ¡Hey! Que se rasquen como puedan. Y yo quiero vivir como Cristo me autorizó y le costó a Él para que yo viviera aquí en la tierra. Ya es tiempo que el cuerpo de Cristo se levante y comience a manifestar el poder de Dios a través de uno aquí en la tierra. Porque yo te aseguro que no hay nada de lo que tú puedas hacer en lo que yo pueda decir, qué bárbaro, esta persona es divina, maravillosa, yo quiero tener todo. No. Yo lo que quiero es ver a una persona que permita que Cristo trabaje en él y que manifieste al Dios nuestro en su vida. Y que cuando yo le diga, es que ¿cómo lo hiciste? Cristo vive en mí. No me interesa tu carne. No me interesa tu maravillosa inteligencia ni tu universidad. Qué bueno que la tienes. Pero no me interesa en lo más mínimo, hermanos. Me interesa que cuando yo tenga una situación difícil, pueda accesar por tu ejemplo de cómo conectarme con Dios y experimentar esa victoria en todo momento. Eso sí me interesa. Y eso es lo que yo quiero que ustedes experimenten todos los días de su vida. Y es lo que Dios nos está ofreciendo ahorita en el Espíritu. Al cuerpo de Cristo estoy hablando. Entonces, si yo tengo una necesidad, hermanos, ya quiero que inclinen su rostro. Vamos a hacer una oración. Si yo tengo una necesidad ahorita, quiero que se den cuenta de que tienen un tesoro reservado en el cielo. Y que si bien no a lo mejor en el total conocimiento, pero ya han hecho depósitos en el cielo, cosa que va a ir aumentando ahora con esta nueva revelación
de que podemos hacer depósitos en el cielo. De manera que frente a esa necesidad, frente a ese síntoma, diagnóstico, escasez, deuda, lo que ustedes quieran, hermanos, frente a esa situación, quiero que vayan delante de Dios y lo expongan en esta forma. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre, porque yo sé que tú me concediste en Él, en mi Señor, en mi Salvador, una reserva que nunca se acaba, Señor, que siempre hay partes para todo, que en todo momento que yo tenga una necesidad, siempre voy a encontrar, Señor, provisión para ello. Y Padre, en este momento vengo delante de ti y expongo esta situación que ha venido estando contra mí. Y te doy las gracias porque has separado, Señor, riquezas en el cielo a las que yo puedo accesar ahorita mismo, en este momento, en los depósitos que en acuerdo con tu palabra se me ha permitido hacer. Y ahora por fe, Señor, tomo esa sanidad para esta parte de mi cuerpo. En el nombre precioso de Jesús, la recibo no por mis obras, sino porque he entendido que al caminar en Cristo tengo disponible sanidad, tengo disponible medicina que ya está en mi interior. Pero Padre, quiero hacer notar que es a través de Cristo que yo recibo todas estas cosas. Y te doy las gracias, Padre, por adelantado, por esta provisión y por esa manifestación, esa sanidad de esto que ha estado sobre mí en este tiempo. Por fe lo recibo y te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y de ahí en adelante, hermanos, ya no permitan que el temor ni la duda venga porque va a venir, y cambie su manera de percibir esa sanidad que recibieron. No lo permitan. De ahí en adelante, cada vez que el diablo, los pensamientos venga y les dice, no pasó nada, no recibiste nada, nuestra postura es, gracias, Señor, porque ya recibí tu sanidad. Tú me la concediste y por fe eché mano de esa vida eterna y esa es mía en el nombre de Jesús. Y así vivan hasta que se manifiesten ustedes. Amén. Gloria a Dios. ¿Les sirvió?